Prepárate para adentrarte con nosotros en un lugar que, suscita más preguntas que respuestas. El Área 51. Exacto, Área 51. Nos basamos en un artículo de la Wikipedia en español para desentrañar los misterios que se ocultan tras este rincón del desierto de Nevada. Un lugar fascinante, sin duda. ¿Qué secretos alberga este sitio? ¿Realmente hay algo más allá de las teorías de la conspiración? Preguntas que intentaremos responder en esta inmersión. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido. Lo cierto es que la historia del Área 51 se remonta mucho antes de su asociación con extraterrestres y conspiraciones. Imagínate la Segunda Guerra Mundial, un páramo desolado en Nevada, un campo de tiro y bombardeo. ¿Un escenario desolador? Ese fue el comienzo de lo que hoy conocemos como Groom Lake, el corazón del Área 51. Es curioso cómo un lugar que nació con un fin tan destructivo terminó convirtiéndose en la cuna de tantos secretos. Pero, ¿qué sucedió después de la guerra? ¿Acaso Groom Lake quedó abandonada a su suerte? Sí, por un tiempo. Groom Lake quedó en silencio como un fantasma en el desierto. Pero ese silencio no duraría para siempre. En 1955, la CIA la rescató del olvido para un proyecto ultrasecreto, el desarrollo del avión espía Lockheed U-2, capaz de volar a altitudes inimaginables para la época. El U-2, un avión envuelto en un halo de misterio. ¿Y qué papel jugó Groom Lake en su desarrollo? Necesitaban un lugar aislado, alejado de miradas indiscretas, para probar un avión capaz de desafiar los límites de la tecnología. Y ahí es donde entra Kelly Johnson, el ingeniero jefe del proyecto. Al sobrevolar la zona, vio en aquel lago seco una pista de aterrizaje natural perfecta para sus propósitos. O sea que el desierto se convirtió en un aliado inesperado. De alguna manera sí describió el lecho del lago como tan suave como una mesa de billar. Una pista de aterrizaje improvisada en medio del desierto para un avión espía. La verdad es que suena como el escenario perfecto para una película de espionaje, ¿no crees? Sin duda. Y la construcción de la base inicialmente llamada Site Depot o The Ranch se llevó a cabo a un ritmo frenético, hangares, talleres, alojamientos, todo surgía de la nada en aquel lugar inhóspito. Pero la presión no solo venía del secretismo del proyecto, sino también de un peligro mucho más palpable: las pruebas nucleares de la operación Plum Bob que se llevaban a cabo en las proximidades. Espera, pruebas nucleares. ¿Y? Realmente estaban construyendo una base secreta junto a un campo de pruebas nucleares. Eso ya no es una película de espionaje, es una película de terror. Imagínate la situación: trabajar en un proyecto ultra secreto en un lugar remoto con la amenaza constante de una explosión nuclear en el horizonte. Sin duda un escenario digno de una pesadilla, pero la historia no termina ahí. Groom Lake está destinada a albergar secretos aún más oscuros, y con la llegada del proyecto Oxyscar, la base entraría en una nueva era de misterio. Brain Carton, algo aún más secreto que Ludes. ¿Mucho más? Prepárate, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Oxyscar era el nombre en clave del desarrollo de Lockheed A-2, el precursor del icónico SR-71 Blackbird, un avión capaz de superar 3 veces la velocidad del sonido. 3 veces la velocidad del sonido. Es increíble. ¿Y qué papel jugó Groom Lake en este proyecto? El A-12 era aún más secreto que el U-2 y necesitaba un lugar aún más remoto y seguro para las pruebas. Groom Lake cumplía con esos requisitos, pero la base era demasiado pequeña para un proyecto de tal envergadura. Entiendo, así que tuvieron que ampliarla. Exacto, se construyeron nuevas pistas de aterrizaje, hangares gigantescos, depósitos de combustible, alojamientos. Para una plantilla cada vez mayor, fue una transformación a gran escala que convirtió a Groom Lake en la base que conocemos hoy. Y supongo que con esa expansión también llegó el cambio de nombre, ¿no? Sí. Fue entonces cuando pasó a llamarse Área 51. Efectivamente, con la expansión, Groom Lake fue renombrado oficialmente como Área 51 en los mapas clasificados, un nombre que a partir de ese momento se clavaría a fuego en la imaginación popular, alimentando todo tipo de especulaciones y teorías. Y vaya si las alimentó, el Área 51 se ha convertido en sinónimo de misterio, conspiraciones y por supuesto extraterrestres. Pero antes de adentrarnos en ese terreno pantanoso, hablemos un poco más de los proyectos que se desarrollaron allí. ¿Qué más nos puedes contar sobre el A-12 y su sucesor, el SR-71 Blackbird? El A-12 era una maravilla tecnológica capaz de volar a altitudes y velocidades que desafiaban la imaginación, pero a pesar de las medidas de seguridad no pudieron evitar que se filtraran algunos avistamientos pilotos comerciales, e incluso algunos militares reportaron haber visto extraños objetos voladores en la zona, objetos que se movían a velocidades imposibles, que realizaban maniobras inexplicables. Eso debió alimentar aún más las especulaciones. ¿Cómo reaccionaron las autoridades ante estos avistamientos? La respuesta oficial, como era de esperar, fue la negación. El gobierno se mantuvo en silencio, alimentando así la intriga y el misterio, un silencio que, como un eco en la oscuridad, solo amplificaba los rumores y las sospechas. Es curioso cómo a veces el silencio puede ser más inquietante que cualquier respuesta, y mientras tanto en Groom Lake seguían trabajando en nuevos proyectos. ¿Qué sucedió después del A-12 y el SR-71 Blackbird?
Claro que sí, la maquinaria del secretismo no se detiene tras el A-12 y el SSR-71. Llegó el turno del D-21 Tagbor, un dron de reconocimiento de alta velocidad y gran altitud lanzado desde un A-12 modificado. Un dron espía parece sacado de una novela de ciencia ficción. Lo era para su época. El D-21 era un proyecto experimental que presentaba grandes desafíos, pero su desarrollo, al igual que el de los proyectos anteriores, contribuyó a alimentar el aura de misterio que rodeaba Groom Lake, atrayendo aún más la atención del público ávido por descubrir la verdad que se ocultaba tras el velo del secretismo. Y a medida que se filtraban más detalles, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Qué pensaban de todo esto? ¿Cómo se explica la fascinación que el Área 51 despierta en la gente? El secretismo que rodea al Área 51 es como una sombra que se extiende alimentando la imaginación y el miedo a partes iguales durante décadas. El gobierno estadounidense negó incluso su existencia. Imagínate negar la existencia de una base militar en pleno desierto de Nevada, un desierto, por cierto, que se ha convertido en el escenario de innumerables historias de avistamientos de ovnis. Precisamente ese silencio, esa negación, solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. No fue hasta 1995, gracias a la Ley de Libertad de Información, que el gobierno reconoció públicamente la existencia de la base. Aunque por supuesto sin revelar su verdadera finalidad. Claro, reconocer su existencia era una cosa, pero desvelar sus secretos era otra muy distinta. El gobierno se aferraba a sus secretos como si de un tesoro se tratase, y ese secretismo, como una niebla espesa, se extendía sobre el Área 51, haciéndola aún más atractiva para los amantes de lo desconocido. Es como si el secretismo actuara como un imán para las teorías de la conspiración. ¿Y qué hay de los informes desclasificados? ¿Acaso no arrojan algo de luz sobre lo que realmente ocurre en el Área 51? En 2013 se desclasificó un informe de la CIA que confirmaba la participación del Área 51 en el desarrollo del U-2, pero como era de esperar, el informe no mencionaba nada sobre ovnis o extraterrestres. Claro, un informe oficial que hable de extraterrestres sería demasiado pedir, ¿no crees? Pero aún así el secretismo que rodea al Área 51 es innegable. Sin duda, el secretismo es una parte intrínseca de la historia del Área 51, con una huella dactilar que la identifica. Y ese secretismo se manifiesta de muchas maneras, desde la negación de su existencia hasta las extremas medidas de seguridad que la rodean. Hablando de medidas de seguridad, ¿no te parece curioso que el Área 51 esté rodeada de un perímetro de seguridad tan extremo? Sensores de movimiento, cámaras de vigilancia, guardias armados, parece la fortaleza de un villano de película, ¿no? El gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para proteger la tecnología clasificada que se desarrolla en la base, pero para muchos esa explicación no es más que una cortina de humo, una forma de ocultar la verdad sobre lo que realmente ocurre en el Área 51. Y no podemos olvidar las historias de los supuestos testigos, personas que afirman haber visto cosas extrañas en los alrededores de la base. Luces en el cielo, objetos voladores no identificados, incluso algunos afirman haber visto seres extraterrestres, historias que por supuesto el gobierno desmiente categóricamente. Pero que en la mente de muchos no hacen más que confirmar que algo extraño está sucediendo en el Área 51. Es como si el Área 51 fuera un espejo en el que cada uno ve reflejados sus propios miedos y fantasías. Para algunos es un lugar de misterio y aventura donde la tecnología y lo desconocido se dan la mano para otros. Es un símbolo del secretismo gubernamental y la desconfianza hacia las autoridades. Y la verdad es que a pesar de los desmentidos oficiales, algunas de estas historias son difíciles de ignorar. Que hay, por ejemplo, del famoso testimonio de Robert Lazar. Robert Lazar, un personaje controvertido, sin duda un físico que afirma haber trabajado en el Área 51 en la década de 1980, investigando la tecnología de una nave espacial extraterrestre capturada por el gobierno. Una historia que, como era de esperar, causó un gran revuelo mediático. ¿Y qué hay de cierto en sus afirmaciones? La historia de Lazar está llena de inconsistencias y falta de pruebas concluyentes, pero a pesar de las dudas, su testimonio ha alimentado durante años las teorías de la conspiración, convirtiéndolo en una especie de héroe para los creyentes en la existencia de vida extraterrestre. Es curioso cómo el Área 51 se ha convertido en un punto de encuentro entre la realidad y la ficción, un lugar donde la tecnología apunta al secretismo gubernamental y la fascinación por lo desconocido se entrelazan creando un caldo de cultivo perfecto para las teorías conspiranoicas. Y la verdad es que a pesar de los años, el misterio del Área 51 sigue vivo. Cada nuevo avistamiento, cada nueva filtración, cada nueva teoría reaviva la llama de la curiosidad y el debate. Y nos recuerda que en un mundo cada vez más tecnológico y transparente, aún existen lugares donde la verdad sigue siendo un enigma. Lugares como el Área 51 que nos invitan a cuestionar lo que sabemos, a explorar los límites de la realidad y a imaginar lo imposible.
Y precisamente esa capacidad de imaginar, de soñar con lo desconocido, es lo que hace que el Área 51 siga siendo tan fascinante a pesar de los años y las controversias. Es como si este lugar con su aura de misterio y secretismo nos recordara que el mundo todavía guarda secretos, que aún hay cosas por descubrir, que la aventura de la exploración no ha terminado. Una aventura que en el caso del Área 51 se desarrolla en los límites de la realidad entre la ciencia ficción y las conspiraciones entre la tecnología punta y los supuestos avistamientos de ovnis. Y que a pesar de las dudas y la falta de respuestas definitivas, sigue atrapando nuestra imaginación como un imán que nos atrae hacia lo desconocido. Y hablando de atraer hacia lo desconocido, ¿recuerdas aquel fenómeno viral de 2019? Te refieres al Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Exacto, aquel evento en Facebook que proponía saltar el Área 51 para ver a los extraterrestres. Un evento que, aunque comenzó como una broma, terminó atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo. Y que a pesar de que no se materializó ningún asalto masivo, sí que puso de manifiesto la fascinación que el Área 51 sigue despertando en la cultura popular. Y no solo en la cultura popular, el evento Storm Area 51 también provocó la reacción del gobierno, que reforzó la seguridad en la base y emitió advertencias a los posibles asaltantes. Lo cual de alguna manera vino a confirmar que el Área 51 sí que es un lugar sensible, que el gobierno sí que tiene algo que proteger allí, algo que se oculta tras un muro de silencio y misterio. Es como si el Área 51 fuera una caja fuerte, sellada, llena de secretos que el gobierno guarda celosamente, y cada intento de abrir esa caja, de desvelar sus misterios, solo parece reforzar su blindaje, haciéndola aún más impenetrable. Pero esa resistencia, esa negativa a revelar la verdad, solo alimenta la curiosidad, la sed de conocimiento. Y la verdad es que en el fondo el Área 51 nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos y la creciente transparencia de la información, aún existen lugares en el mundo donde la verdad sigue siendo un enigma. Lugares que nos desafían a cuestionar lo que sabemos, a explorar los límites de la realidad y imaginar lo imposible. Y esa búsqueda de respuestas, esa exploración de lo desconocido, es parte de la aventura, de la esencia misma del ser humano, es lo que nos impulsa a seguir adelante, a desafiar los límites, a adentrarnos en la oscuridad en busca de la luz. Y hablando de adentrarnos en la oscuridad, ¿te has preguntado alguna vez qué tipo de experimentos se llevan a cabo en el Área 51? Más allá de los aviones espía y los supuestos ovnis, ¿qué otros secretos podrían ocultarse tras sus muros? Es una pregunta inquietante sin duda, y la respuesta, me temo, sigue envuelta en el misterio, pero hay indicios, rumores que sugieren que el Área 51 podría ser el escenario de experimentos científicos y tecnológicos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Experimentos que podrían poner en peligro la seguridad del planeta, o que podrían revelar secretos que la humanidad no está preparada para conocer. Esa es la cuestión, ¿no? La línea que separa la curiosidad de la temeridad puede ser muy fina, especialmente cuando se trata de un lugar como el Área 51, donde el misterio y el peligro parecen ir de la mano. Y esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, es quizá lo que hace que el Área 51 sea tan fascinante. Es como una puerta hacia un mundo de posibilidades tanto maravillosas como aterradoras. Y la decisión de cruzar esa puerta, de adentrarnos en lo desconocido, es una decisión que cada uno debe tomar por sí mismo. ¿Estás preparado para enfrentarte a los secretos que el Área 51 podría revelar? ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de desvelar la verdad? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre los límites del conocimiento, la ética de la ciencia y el poder del secreto. Y mientras reflexionamos sobre esas cuestiones, te invito a que consideremos otra faceta del Área 51, una que va más allá de las teorías conspiranoicas y los supuestos avistamientos de ovnis. Me intriga. ¿Qué se trata? Hablemos del impacto ambiental. Recuerda que esta base, envuelta en secretismo, también ha sido objeto de controversias por su gestión de residuos y el posible impacto en la salud de sus trabajadores. Es cierto, el secretismo no solo alimenta las teorías de la conspiración, sino que también puede servir para ocultar prácticas poco éticas o incluso ilegales. Y sabemos sobre las acusaciones de contaminación en el Área 51. Podría ser que este lugar, además de secretos tecnológicos, oculte también un oscuro secreto ambiental. En 1994, un grupo de exempleados de la base, junto con las viudas de 2 trabajadores fallecidos, presentaron una demanda contra la Fuerza Aérea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. ¿Y cuáles eran sus acusaciones? ¿Qué terribles secretos se escondían tras las puertas del Área 51? Alegaban que habían estado expuestos a sustancias químicas tóxicas durante su trabajo en el Área 51 y que esto les había provocado graves problemas de salud, incluso la muerte en el caso de los 2 trabajadores fallecidos. Unas acusaciones muy graves. ¿Qué pruebas presentaron?
¿Qué sustancias tóxicas se ocultaban tras el velo del secretismo? Según los demandantes, se quemaban grandes cantidades de materiales desconocidos en fosas a cielo abierto en Groom Lake. Las biopsias realizadas a los exempleados revelaron altos niveles de dioxinas dibenzofuranos y tricloroetileno en su grasa corporal. Sustancias altamente tóxicas sin duda. ¿Y cómo respondió el gobierno a estas acusaciones? ¿Acaso admitieron su responsabilidad en este terrible suceso? Negando cualquier responsabilidad, por supuesto. De hecho, el gobierno invocó la seguridad nacional para evitar revelar información sobre los materiales que se quemaban en la base. Otro ejemplo de cómo el secretismo puede utilizarse para ocultar prácticas perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Exacto, y aunque la demanda fue finalmente desestimada, el caso dejó un manto de duda sobre las prácticas ambientales del Área 51. Un manto de duda que como una sombra se extiende sobre la base, haciendo que nos preguntemos qué otros secretos podrían ocultarse tras sus muros. Un recordatorio de que incluso en lugares rodeados de misterio y teorías conspiranoicas existen problemas reales que no debemos ignorar, problemas que afectan a la salud de las personas y al medio ambiente, problemas que el secretismo puede ocultar, pero que no puede hacer desaparecer. Es una realidad incómoda, pero el misterio del Área 51, ese imán para la imaginación, también puede servir para desviar la atención de problemas muy reales y tangibles. Es cierto, la fascinación por lo desconocido no debe hacernos olvidar que el Área 51, antes que un mito, es un lugar físico con un impacto real en el entorno y en las personas que trabajan o han trabajado allí. Precisamente el Área 51, con su aura de misterio y secretismo, puede eclipsar otros aspectos igual de importantes, como su impacto a la salud de sus trabajadores y el medio ambiente, un impacto que, a juzgar por los testimonios y las demandas, podría ser mucho más grave de lo que imaginamos. Es una reflexión importante. No debemos permitir que la fascinación por lo desconocido nos ciegue ante las posibles consecuencias ante el lado oscuro que puede ocultarse tras el velo del secretismo. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inversión en el misterio del Área 51. Un lugar que, como hemos visto, es mucho más que un simple punto en el mapa. El Área 51 es un símbolo, un mito, un enigma que nos invita a cuestionar lo que sabemos, a explorar los límites de la realidad y a imaginar lo imposible. Pero también es un recordatorio de que el secretismo, la búsqueda del conocimiento sin límites, puede tener un precio. El Área 51 es un lugar donde la tecnología apunta al secretismo gubernamental, las teorías de la conspiración y la fascinación por lo desconocido se entrelazan creando un cóctel irresistible para la imaginación. Un lugar que, a pesar de los años, sigue despertando nuestra curiosidad, invitándonos a reflexionar sobre los límites del conocimiento, la ética de la ciencia y el poder del secreto. Y aunque es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad completa sobre el Área 51, la búsqueda de respuestas, la exploración de lo desconocido es parte de la aventura de la esencia misma del ser humano. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que en algún lugar del desierto de Nevada del Área 51 sigue ahí envuelta en su manto de misterio, desafiándonos a imaginar, a soñar, a cuestionar y a recordar que a veces la verdad puede ser más inquietante que la ficción. Hasta nuestra próxima inmersión en lo desconocido.